construimos en algún lado. Un edificio, una casa, bajo el puente, en el hall en la plaza, en cualquier lado. Y vive en una villa también. La gente históricamente ha ocupado tierra, bueno, y si bien es cierto que en algunos casos puede haber especulaciones, en muchos otros casos a la gente no le ha quedado otra solución que utilizar compulsivamente suelo urbano para vivir, pero sobre todo para ejercer su derecho a vivir, su derecho a habitar. Está muy analizado cuál va a ser el suelo que voy a tomar y por qué. Tengo una causa que es la necesidad de la tierra y la vivienda como un bien básico indispensable del desarrollo de la vida urbana. El problema del hábitat, tomado el concepto como más amplio que vivienda, comienza por el problema del acceso a la tierra o al suelo urbano. La gente históricamente tiene una capacidad de construir y de mejorar sus cosas lenta, esforzada, pero que en la medida en que cuente con una tierra segura, esa capacidad se estimula. De alguna manera se ha dicho que un terreno seguro es como una caja de ahorro capaz de recibir estas mejoras paulatinamente. Por eso el tema de política de tierra aparece en este momento quizás como un tema más importante que política de vivienda. El primer déficit que te puedo decir que es el que existe es de dónde vivir, un lote, ¿sí? Un lote donde asentarme en la ciudad. El mercado se ha adueñado de la ciudad y con eso se han incrementado los precios, siendo inaccesible para el sector de más bajos ingresos poder comprar un lote como había en la década del 70. También las normas han hecho lo suyo, porque las normas han fijado de alguna manera condiciones tan duras para producir un loteo que ya lo encarecieron de una manera que no es accesible, ¿sí? Eso por un lado, el acceso a tierra en la ciudad. Y por otro lado, hay una cantidad de viviendas que son recuperables, que más o menos llega al 50% de todas las viviendas de la ciudad que necesitan algún tipo de mejoramiento para dejar de ser deficitarias, ya sea hacer un baño, una terminación, que me parece es una política a impulsar, ¿no? Y después tenés todo como una cuestión deficitaria, los que son los loteos, aquellos que accedieron a un lugar en la ciudad, pero accedieron irregularmente. Podemos llamarle villas, asentamientos, loteo fraudulento, que necesitarían de una política de regularización. El déficit habitacional en Argentina supera los 3 millones de viviendas, lo que equivale al 30,6% del total de hogares del país. La falta de un techo donde vivir lleva a las familias a ocupar la tierra y a conseguir una vivienda de manera irregular, con el consecuente impacto a nivel social. Nosotros estudiamos segregación urbana, donde analizamos cómo las poblaciones en distintos barrios, con precariedad en determinadas situaciones socioeconómicas en las que viven y están agrupados, terminan aislándose del conjunto de la ciudad. Pasan a ser sectores muy aislados, donde las poblaciones viven en entornos muy violentos, se aíslan en sus propios hogares. Esto hace que los lazos comunitarios se fracturen fuertemente y que tengan poca visión de que pueda cambiar esa realidad y de que ellos puedan agruparse para demandar al Estado, para cambiar la propia realidad en la que viven, ¿no? Entonces hay como un círculo creciente de pobreza y de marginalidad. Las villamiserias son una tipología de ocupación del suelo característica que viene de la década del 40, del 50, con la inmigración campo-ciudad y ahora con el movimiento interno, ¿sí? De la ciudad, ¿no? Los movimientos internos de la ciudad y con inmigración. Y que le está generando otra forma de ocupar el territorio dentro de la villa, ¿no? Porque cuando vienen población peruana, boliviana, ecuatoriana, trae experiencias de planificación del territorio distinta. Entonces la ocupación se da con cierta
no es espontánea, sino que es una verdadera planificación de cómo ocupar, de hacer lotes, de trazar vías, de llevar la luz, es decir, que el día de mañana se convierta en un loteo. Los terrenos generalmente que se toman o en los cuales se desarrolla la informalidad son variados, pero en general es tierra vacante, tierra fiscal para algunos tipos de informalidad, tierra privada en otros casos, tomas de tierra, por ejemplo. Y otra tipología que se da acá, no tanto en otras ciudades, sí se da mucho en Colombia o en países de América Central, que es el loteo fraudulento. Aquel que vende, ¿sí?, tierra o que no es de uno o que no cumple con las normas municipales o que lo hace y después algún día se legalizará. Es decir, que va vendiendo lotes antes de que exista el lote. De eso tenemos muchos casos. El más conocido es la cooperativa Nuestro Hogar, que tiene más de 2.000 lotes producidos de esa manera. Esa tierra generalmente es periférica, tiene problemas urbanoambientales, entonces es una tierra que no es apetecible al mercado, a la comercialización en el mercado formal. También la venta fraudulenta, o sea, la necesidad de clandestinidad también implica que esa tierra sea periférica, alejada, que sea oculta. Obligado a regularizar esta situación, el Estado debe enfrentar los elevados costos que implica relocalizar a estas poblaciones y extender los servicios urbanos a lugares alejados de la ciudad. El Estado normalmente, es decir, ha tenido una conducta de como que estar afuera de la política de tierra. Solo está dentro de la política de tierra a través de las normas. Fijo normas de ocupación, de fraccionamiento, pero no de producción de suelo urbanizado, que debería ser el nuevo rol que tiene que asumir. Es el desafío para la nueva gestión, es asumir un rol activo en política de suelo que genere suelo urbanizado para la venta, y que el Estado se meta en la venta, y para la provisión a las familias de escasos recursos. Nadie está haciendo tierra, nadie está generando tierra para los escasos recursos. Sí se están haciendo para las clases altas, medias altas, pero no para las clases bajas. Y cuando el Estado tiene que hacer un barrio, tiene que salir a comprar, por ejemplo. Entonces, normalmente ha tenido el Estado un rol normativo. Fijo normas y dejo que el mercado haga. Yo creo que hay que pasar a una política preventiva de los loteos, pero a la vez tiene que ser activa y productora metiéndose en el mercado de suelos. La discusión sería si los derechos a la ciudad están distribuidos equitativamente, porque también podríamos decir que el hecho de que se construyan countries y barrios cerrados y la ciudad se vaya cerrando, se vaya trabando, se vaya acercando, solamente porque ha habido una capacidad inversora de hacerlo, donde vive muy poca gente por metros cuadrados de tierra, donde hay una ciudad entonces para ricos, una ciudad opulenta, y por otra parte una ciudad ahogada, una ciudad imposibilitada para los demás sectores, es un desequilibrio, y es un desequilibrio que no solamente podemos analizarlo desde el punto de vista económico, algunos pueden pagar, otros no, sino desde el punto de vista de qué ciudad queremos y qué derechos asisten a todos los integrantes de la ciudad por igual. La ciudad es un patrimonio de todos, no un patrimonio de los que más tienen.